por favor da la vuelta, allí hay un salón para la oración y hay un grupo de personas que se van a encargar de orar por usted. Bien, ya dadas las explicaciones, vamos a formular la primera pregunta. El tema de anoche era acerca del poder de Dios en la familia, ¿falso o verdadero? Es individual, ya escuché la respuesta hasta por aquí. Bueno, recuerden que de quienes acierten las 5, mañana lo que haremos es, si hay muchos, vamos a dar 3 obsequios especiales. La segunda pregunta: cuando Jesús llegó a la boda donde lo habían invitado, cuando Jesús llegó era el 4.º día de la boda, ¿falso o verdadero? Sin decir nada, gracias. Muy bien. Pregunta número 3. Están muy fáciles, ¿cierto? Pregunta número 3. Cuando Dios creó a la mujer y la presentó al hombre, Él colocó el primer piropo que hay en la Biblia para una dama tan linda como era Eva. ¿Falso o verdadero? Número 4. Esta es la única que tiene un pequeño nivel de dificultad, pero los que estuvieron anoche y estaban muy pendientes van a acertar. Por favor, nada de ayuda, ni amigos ni hermanos, porque ahí es donde se van a definir los ganadores. El texto que utilizamos anoche cuando hablamos acerca del milagro de Jesucristo en las bodas de Caná de Galilea se encuentra en el Evangelio de San Juan, el capítulo número 4. ¿Falso o verdadero? Sin decir. Bueno, muy bien. Bien, anoche hicimos una terapia que solo nos llevó 1 minuto y creo que a muchos les sirvió, les ayudó. Hoy posiblemente algunos estuvieron en algunas actividades de familia y si lo hicieron, queremos felicitarlos porque la familia necesita tiempo. Y por eso cada noche se ha de estar enfatizando consejos para el mejoramiento de nuestras familias. Queremos solamente agregar que para los niños hay un programa especial. Desde los 7 a los 12 años hay allí un programa preparado. Si usted hoy no los trajo porque pensó que no había un programa para ellos, les invitamos a traer sus niños, que hay un programa muy bonito para la edad de 7 a 12 años. Voy a invitarles para que miren la persona que vino hoy y está sentada cerca de usted, sentado cerca de usted, y por favor le exprese solamente una frase: la paz es Cristo. Y le vamos a añadir la sonrisa, porque es un buen hábito sonreír. ¿Listo? La paz es Cristo. Si está cerquita la esposa o el esposo, se vale que le den un beso. De pronto pasó el día y no habían podido darle un pico a la esposa, al esposo. Bueno, creo que máximo si son novios. Bien, en esta noche vamos a compartir con ustedes qué puede hacer Dios en medio de algunas situaciones tan difíciles, tan complejas. Cuando a veces pensamos que ya no hay nada que hacer. A veces sentimos que los problemas llegan uno encima del otro. Y en vez de mejorar la situación, lo único pareciera es que todo va empeorando. Hace algunos años vino sobre Girón, allí por el Río de Oro, una de las inundaciones más fuertes. Estuvimos ayudando, haciendo trabajo social para limpiar, para reparar algunos hogares, pero de manera especial recuerdo el caso de una persona que en medio de su tragedia había perdido su vehículo con el que trabajaba y había perdido su casa. Alguien que le conocía, un familiar, se le acercó y le dijo: bueno, ya que esta tragedia a usted le deja solo una oportunidad. El gobierno está colocando unos préstamos muy blandos de intereses, entonces saque un préstamo
Yo coloco una parte del dinero, usted coloca la otra, compramos un vehículo y usted lo va a trabajar para que salga del problema. Esta persona, en medio de su necesidad, le pareció una muy buena idea, sacó el crédito y cuando fueron a hacer el negocio, aquel familiar huyó con la parte del dinero. Ahora, no tenía carro, no tenía casa y tenía una deuda. Decía, en palabras textuales, me dan ganas es como de morirme. Le pido a Dios que se acuerde de mí porque ahora ya no sé ni para dónde ir, no sé qué hacer. Existen momentos en los cuales algunas personas como que la crisis, y tal vez no vamos a definir qué es una crisis, porque la crisis puede ser de alguna forma diferente para unos o para otros, pero aún en las crisis, aún cuando de repente no hay esperanza, Dios puede obrar algo maravilloso. Estaba en una campaña de evangelismo en la ciudad de Barranquilla y una de estas personas que estaba en la campaña se acercó para pedir que oráramos. Pastor, mi pedido es que Dios me ayude a tener siempre gratitud. Casi siempre que alguien se acerca es para que podamos orar por alguna situación difícil. ¿Y por qué tanta gratitud? Que no quiere que olvide, porque hace 2 años vivimos un infierno y Dios obró un milagro. ¿Y cuál fue el infierno? Bueno, ella decía, mi nieto de tan solo 2 añitos de edad, había sido diagnosticado con su médula completamente dañada, solamente estábamos esperando que muriera, y en medio de la crisis, esa noche yo estaba en el hospital acompañando a mi nieto. Vino una crisis, dejó de respirar, lo tomé en mis brazos, lo sacudí, quedó completamente suelto, había como fallecido, y en medio de mi tristeza, mi desesperación, empecé a llorar, y lo único que me vino a mi mente eran las palabras de un canto. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. No era capaz de orar, no era capaz de gritar. La señora que estaba allí cerca con su niño me decía, por favor coloque el dedo en el interruptor para que venga la enfermera, para que llamen al médico. Y mientras ella gritaba, la señora que estaba al lado, la hermana decía, lo único que se me vino a la mente, para lo único que podía abrir mi boca, era para cantar que cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Y quiero testificar, decía ella, sacó allí una hoja donde estaba el diagnóstico después de algunos análisis médicos, y decía que la médula de aquel niño estaba completamente sana, que no había rastros, que no había problema. Y tal vez si diéramos la oportunidad para que algunos de ustedes hablaran, se le colocarían aquí de frente y podrían decir de cuántas crisis los ha sacado Dios, cuántos milagros ha operado Dios, y si Dios ha hecho algo extraordinario en su vida, digan amén. Si algún día cuando usted estaba al borde de la crisis, cuando no sabía qué hacer, si Dios operó un milagro, entonces en esta noche podemos decir que Dios sigue vivo y en la crisis Él sigue siendo la esperanza para cada uno de nosotros. Por eso quisiéramos entonces avanzar para indicarle que muchas personas viven en crisis por miedos, por temores, ya sea a los fantasmas, a los espantos, a los cuentos, algunos otros a los desastres naturales. Vivimos ahora ya la segunda parte de la etapa invernal. Y entonces muchas personas que están allí, ya sea por el lado del río de Oro o allí por el lado del Suratá, que están cerca del río Magdalena, viven atemorizadas, viven una constante zozobra porque no saben en qué momento el río se va a crecer y todo se les va a acabar, incluido la vida. Algunas personas tienen miedo de la violencia. Cuando observamos las noticias y vemos lo que está ocurriendo en algunos países, especialmente en el Oriente Medio, observamos con terror cómo las personas se abalanzan en la calle, hacen grandes manifestaciones, están dispuestos a morir porque ha llegado al tope la crisis, ya no aguantan más. En algún momento, cuando personas desesperadas, porque en su casa un día descubre que su esposa o su esposo es infiel, cuando descubre que sus hijos tienen una crisis, que son consumidores, que tal vez están por el otro lado teniendo problemas en su trabajo, un día ya pierden el trabajo, entonces muchas personas no saben qué hacer cuando hay una crisis. En Japón, siendo uno de los países más industrializados, con la economía más creciente por encima de Estados Unidos, ocurren alrededor de 90,000 suicidios al año. 90,000.
Y el mayor índice está en los jóvenes. Me está diciendo que cuando la gente tiene un problema, cuando las cosas ya no salen como nosotros pensamos, cuando todo cambia y estamos frente a una situación compleja, muchos, en vez de buscar a Dios, prefieren buscar la muerte. Y quisiéramos decirles que no hay solución sino en Dios. Que no hay salida excepto el camino que Jesucristo es para el ser humano. Que no hay oportunidad más que la que Dios nos quiere brindar. Y por eso la paz perfecta solamente se encuentra cuando Jesús entra en la vida de las personas. Cuando Dios es el centro de tu corazón, de tu propia familia y de tu propia existencia. En San Marcos 6, desde el versículo 45 en adelante, se muestra la experiencia de alguien o de algunos que vivieron una situación crítica, repentina, difícil, y que de alguna forma se escapaba al control de las personas, al control de la gente. Vamos a leer brevemente allí este relato bíblico para darnos cuenta la forma como Dios quiere operar. San Marcos 6, versículo 45 en adelante. Si usted tiene la Biblia, aunque va a aparecer aquí, me gustaría invitarles a abrir su Biblia. Esta proyección la hacemos en beneficio de nuestros amigos, especialmente que algunos no la han traído. Dice allí la palabra de Dios: enseguida Jesús mandó a los discípulos a subir a la barca e ir delante de él a Betsaida, entre tanto que él despedía a la multitud. Cuando nosotros vemos lo que ha ocurrido, los versículos anteriores, podrán notar que el evento que acababa de ocurrir era precisamente la multiplicación de los panes y los peces. Que precisamente había Jesús hecho un milagro tan extraordinario que todo mundo quería colocarlo como rey. Que pensaban que era la solución, que sanaba a los enfermos, que resucitaba a los muertos, que aumentaba el pan. Este es el hombre que necesitamos. Muchos solamente necesitados de un pan material. No querían ver a Jesús como la solución real a todo, especialmente al problema de la muerte. Pero Jesús, cuando vio que todas las personas, empezando por los discípulos, estaban con la intención de colocarlo como rey, entonces Jesús hace lo que normalmente ellos hacían. Los discípulos recibían y despedían a la gente, pero en este momento Jesús les dice: mis apreciados me hacen el favor y se colocan sobre la barca y se van a ir para el otro lado. Tal vez se preguntaban, se nos dañó el plan, pero en actitud obediente ellos se montan, dice el versículo 46, después de despedirse de ellos se fue al monte a orar. Vamos a avanzar un poquito más. Al llegar la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. ¿Quién estaba en tierra? Jesús. Y todos los demás discípulos estaban en la barca en medio del mar. En todo lo que nosotros vemos, el versículo 48 resalta la actitud que Dios tiene para vigilar la vida de cada uno de nosotros. Jesús vio que ellos estaban remando con gran fatiga, porque el viento les era contrario, y cerca de la cuarta vigilia fue a ellos andando sobre el mar y quiso adelantarse a ellos. Primero, pueden notar ustedes en la parte inicial del versículo 48 que Jesús los vio. ¿En dónde estaba Jesús? En tierra. Y ellos en el mar. Pregunto, ¿Jesús tenía algunos binoculares con mirada o visión infrarrojo? Pero Jesús desde la parte de la tierra, desde la orilla del mar, podía observarlos. Ya era tarde, ya era de noche, y sin embargo Jesús los veía. ¿Cuántos de ustedes no han pensado o han sentido que Dios los olvidó? Que Dios ya no nos ve. Algunos porque se sienten abandonados frente a un problema, y algunos cuando quieren hacer algo malo, entonces piensan que Dios no se preocupa y no está viendo lo que hacemos. Pero Dios ve lo que hacemos. Los vio y los vio remar con fatiga. Su mirada no era una mirada desprovista, superficial. Cuando nota que tenían fatiga es porque su mirada pudo aún incluso medir qué había en su corazón, cómo estaba su cuerpo, cómo estaban sus ánimos. Cuando Dios te mira, no solamente ve el rostro. Yo veo desde aquí un grupo de personas muy lindas, todos ustedes hijos de Dios, pero Dios mira el corazón. Dios mira la tristeza, la alegría, la necesidad. Dios ve lo que las personas no alcanzan a notar. Y alabado sea el nombre de Dios, porque cuando Dios mira en nuestro corazón, no lo hace simplemente con la actitud de un policía. Lo hace con el deseo de ayudarnos,
con el deseo de suplir nuestra necesidad. ¿Por qué estaban tan fatigados? Porque el viento les era contrario y porque ya iba a llegar la cuarta vigilia. ¿A qué horas es la cuarta vigilia? Bueno, los judíos dividían la noche en 4 vigilias.